Cabe resaltar que la presentación que hará nuestro rector ha sido socializada en diferentes escenarios a nivel nacional, donde se refiere a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Adelante, doctor. Muy buenos días. En principio a los aspirantes al Senado de la República por el Departamento de Córdoba y por supuesto a todos los miembros de la comunidad universitaria, a la ciudadanía del Departamento de Córdoba que nos sigue a través de las distintas redes sociales. Hemos querido abrir este espacio con los actores que van a representar a la ciudadanía en el Congreso de la República. El Congreso de la República es el escenario donde se tramitan las leyes, se tramitan las reformas que el país necesita, que la sociedad demanda y exige. Por ello, la Universidad de Córdoba, como un actor del desarrollo, genera estos espacios y se convierte en un actor de interlocución y de diálogo frente a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que escuche y conozca cuáles son esas demandas y esas necesidades y qué proponen quienes aspiran a representar a esa ciudadanía en el escenario donde se tramitan las grandes reformas que el país requiere y necesita. Y un tema esencial en esa discusión, que no solo es local sino nacional, tiene que ver con el financiamiento de la educación pública superior. El país me ha escuchado a mí en los últimos 4 años hablar de ese tema. Y hablar de ese tema con documentos, con cifras y con argumentos. Hemos recorrido Colombia, hemos hablado con todos los actores que tienen que ver con la educación superior pública y hemos tratado de visibilizar qué es lo que proponemos. Y es lo que queremos hoy plantear en este encuentro, decirles cuál es el problema que tiene hoy la educación superior pública en Colombia y qué pueden hacer quienes van a representarnos en el Congreso de la República. Así que ese es el objetivo, esa es la pretensión, ese es el propósito de este encuentro. Y voy a comenzar, planteemos, Jorge, el otro documento de diapositivas, que son 4 o 5 diapositivas que les voy a compartir para que conozcamos el tema. Esto es lo que permite pues que la ciudadanía y que los actores que lideran esa ciudadanía pues tengan conocimiento y puedan argumentar, porque uno escucha muchas propuestas alrededor de esto, pero están totalmente descontextualizadas, son propuestas que no responden realmente al problema, y nosotros lo que queremos que sobre el tema haya una ilustración, haya un conocimiento para que pueda encauzarse iniciativas propositivas. Básicamente la presentación para abrir el escenario de diálogo tiene que ver con estos 3 puntos, ¿no? Un punto de contexto nacional. Un segundo punto tiene que ver con el diagnóstico del sistema universitario estatal y la propuesta de modelo de asignación de recursos incluidos en el proyecto de ley. En el año 2018, Colombia vivió un paro universitario de casi un semestre. Todos los estamentos de la comunidad universitaria, estudiantes, como actores protagónicos, profesores, trabajadores, se volcaron a las calles. Y el paro clamaba recursos financieros para las universidades, prácticamente inviables las universidades públicas. ¿Sí? Y era un tema que venía planteándose desde la promulgación de la Ley 30 del 92, que es la ley que rige la educación superior. Y el problema de financiamiento de la universidad pública aún persiste, porque hay que hacer una reforma. El artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92 plantea, porque así lo hizo el legislador, así lo hizo el Congreso en el 92. El Congreso en el 92, cuando aprobó la Ley 30, en ese artículo 86 pensó que la universidad pública no iba a crecer. En el año 93 las universidades públicas, las 32, tenían 150.000 estudiantes. Hoy tienen 680.000. Es decir, pasamos de 150.000 a 680.000 estudiantes. Y entonces, en el año 92, cuando hizo la Ley 30,
Y en el artículo 86 el Congreso dice, el mecanismo de transferencia de la nación a las universidades año a año es el IPC. ¿Sí? Con ese mecanismo de transferencia le han transferido los recursos financieros en los últimos 30 años a la universidad pública. Resulta que nosotros en los últimos 30 años hemos crecido 5 puntos por encima de ese indicador de transferencia. ¿Eso qué significa en la práctica? Un desfinanciamiento estructural, un faltante, recursos que el Estado ha dejado de girar a las universidades públicas, por valor de 3.5 billones de pesos acumulados. Eso fue lo que reventó en el segundo semestre del 2018. Esa fue la reivindicación en las calles de Colombia por parte de la juventud. Recursos que se han dejado de girar. Y lo que hoy estamos proponiendo es reforme ese indicador de transferencia, reforme el Congreso. Y por eso nosotros hemos construido desde el sistema universitario estatal un nuevo indicador de transferencia, que no sea el IPC sino el ICE, que es el índice de la canasta educativa que es que diseña el DANE, para que ese nuevo indicador pueda incorporar aspectos que no incorpora el IPC. ¿Cuáles son? Cobertura. Hoy en Colombia el 50% de los jóvenes aptos para entrar a la educación superior están por fuera del sistema. Eso es una cifra de algo así como de 2.500.000 jóvenes. Y eso que Colombia tiene un sistema mixto. Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema mixto. Es decir, la educación superior como servicio público lo presta el Estado y lo prestan los particulares. Hoy en Colombia hay una cobertura del 50.7%. Y eso se profundiza en las regiones. Córdoba, por ejemplo. De cada 100 bachilleros, ustedes me lo han escuchado hablar a mí repetidamente, solamente 23 ingresan a la universidad. Y eso es un porcentaje del 23%, cuando la media nacional está en 50.7%. Entonces necesitamos esta reforma, porque de lo contrario en el año 2023, es decir, el próximo año, la universidad pública vuelve a la condición del 2018. Porque con el gobierno del presidente Duque nosotros construimos un acuerdo de 4.5 billones que termina este año y que reconoció esto que estoy planteando aquí. En consecuencia, esta es una reforma prioritaria, fundamental, que va a permitir que el país y que los jóvenes de Colombia se pueda resolver un problema. Esto es un problema y lo puede hacer el Congreso de la República. En eso consiste esta reforma. Adelante. Pueden ver ustedes allí. En Colombia hoy hay 33 universidades públicas. Teníamos 32, hay una nueva que es Unitrópico, que era, digamos, una universidad privada que se convirtió en pública, es la número 33 que existen hoy en Colombia, de las cuales tenemos una que es régimen especial, que es la Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? Y pueden ver ustedes, tenemos instituciones técnicas y tecnológicas también públicas, instituciones tecnológicas públicas, para un total de 64 instituciones de educación superior, de las cuales 33 son universidades. ¿Sí? Y pueden ver ustedes, la no oficial son 216. Esas son las instituciones que prestan el servicio de educación superior en Colombia. Por eso decía, es un sistema mixto. Lo presta el Estado y lo prestan los particulares. Sigamos. Aquí lo ven con más claridad que la educación superior oficial el 50.4% y la privada el 49.6%. ¿Sí? Con grandes diferencias, ¿no? Digamos, la universidad pública llega a los territorios, la universidad pública hace lo que no hace, digamos, la otra parte del sistema educativo. Y lo pudieron presenciar ustedes ahora con la pandemia. ¿Quiénes fueron los que colocaron su capacidad científica al servicio de los territorios de la universidad pública? Pienso en la Universidad de Córdoba, pues colocar su capacidad científica. Colocamos el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico a hacer las pruebas COVID-19. Sí, eso lo hace la universidad pública. Esta universidad hoy hace lo que al parecer la universidad pública es quitarse, digamos, dentro de la subjetividad las prevenciones que hay dentro de la universidad pública. ¿Sí? Y es que esta es la única institución que hace posible la movilidad social, la transformación de una sociedad. O sea, nosotros vemos esto en Colombia de un derecho y un privilegio. La educación es un derecho. Y como derecho tiene que darse a todos por igual, indistintamente a la posición social. Entonces, esta universidad debe regionalizarse. La universidad pública en Colombia debe fortalecerse. En Colombia hay 5 departamentos que no tienen universidad. El 34% de la oferta de educación superior en Colombia se concentra en Bogotá. Y el 54% de la oferta de educación superior se concentra en las 3 principales ciudades de Colombia: Bogotá, Cali y Medellín.
O sea, se ha relegado, es decir, las regiones de Colombia, lo que teóricamente llaman la periferia de Colombia, está totalmente marginada. Es decir, esto es un problema nacional. Y uno escucha en los discursos, todo el mundo hablando de educación, de educación, de educación. Pero en la práctica, esos indicadores que estoy planteando aquí no se revierten. Nosotros no hemos logrado mover esa franja del 23% en Córdoba. ¿Sí? Sigue estando concentrado en 3 principales ciudades, como se concentra todo en este país en el centro. Esa es la gran discusión nacional que uno espera que se dé en el Congreso, donde se hacen esa reforma. Y es que se piense en el país nacional. Pensar en el país nacional es pensar en la sociedad, sus angustias, sus necesidades. Y eso es lo que nosotros hemos hecho desde el sistema universitario estatal. Visibilizar este problema. Llamar la atención de esa institucionalidad, tanto central como territorial, en función de este problema. Sigamos. Este es lo que nosotros hemos hecho. Sigamos. Yo quiero mostrarle este punto. Aquí está usted, esta es la geografía. Ahí están las universidades públicas de Colombia. Y en ese mapa pueden ustedes ver. Y mira el resto de la geografía nacional. El resto de la geografía nacional está totalmente ausente de todo eso. La que sigue. Pública, aquí puede usted la cobertura, digamos, en acceso a educación superior. Yo les decía, en el 93, 150.000 estudiantes, hoy 680, esfuerzo inmenso. ¿Qué ha permitido ese esfuerzo? Y esto lo digo aquí, que están los medios. Hoy el 49% de los recursos con que funciona las 33 universidades públicas en Colombia lo genera ella misma. Óigase bien. En el año 93, la nación le giraba a la universidad pública por estudiante 10.400.000 pesos. Hoy genera 5.400.000 pesos. ¿Por qué? Porque nosotros nos ha tocado vender servicios, buscar dinero. Esta universidad, la de Córdoba, produce el 28% de su presupuesto anual para funcionar. Y las 33 generamos el 49%. De los cuales, de ese 49%, óigase bien este dato, 1.1 billón son por matrícula. Por matrícula, tanto de pregrado como de posgrado. Por eso cuando se comenzó a discutir en la pandemia la gratuidad, nosotros decíamos, bueno, pero ¿quién ¿cómo va la universidad pública si esa es una fuente de ingreso propio? Pues nos quebramos todas. Y ahí, Juan de, tomamos la iniciativa, nosotros, la de Córdoba. El modelo de gratuidad de la matrícula en Colombia nació aquí en esta universidad. Nosotros lideramos ese proceso y lo convertimos en un modelo nacional. Nació aquí. Esa idea fue nacida, parida, creada aquí en esta universidad y convertida en un modelo nacional, la gratuidad, sobre los argumentos que aquí estoy expresando. Entonces uno escucha propuestas como quien dicen, las universidades no deben cobrar PIN, pero es que el PIN es un acto simbólico. Aquí el problema no es que se cobre o no se cobre PIN en las universidades. El problema es que hoy el 50% de los jóvenes en Colombia no tienen acceso a educación superior. Eso requiere una reforma estructural que la hace el Congreso. Nosotros podíamos regalar los PIN, todas las universidades, pero ese no es el problema, porque no se está garantizando ese derecho. Y para garantizar ese derecho, ¿qué se requiere? Pues hacer las reformas y que eso se convierta en una política pública de Estado. Así como hicieron la gratuidad una política de Estado, pues hagan de la educación un derecho política de Estado. Entonces hay un desconocimiento de la universidad. Hoy repito, el 49% de los recursos de las universidades públicas los generamos nosotros mismos. Nos toca nuestro conocimiento venderlo y convertirlo en dinero para funcionar, para sostener esto. Sobre todo esta universidad que es nacional. Aquí las únicas dos fuentes de ingresos que nosotros tenemos, lo que transfiere la nación y lo que produce la universidad. Aquí nosotros no recibimos recursos de los entes territoriales, de ningún ente territorial. Porque aquí a veces se confunde la estampilla Pro Desarrollo Universidad de Córdoba y eso es un impuesto parafiscal que pagan quienes contratan con los entes territoriales. Y lo que hace el ente territorial es recaudar el impuesto y transferirlo. Pero nosotros no recibimos de ningún municipio un centavo. Aquí son recursos nación y recursos propios. Así funciona la Universidad de Córdoba y así funciona la mayor parte de las universidades públicas de Colombia. Y sobre eso existe desconocimiento. Entonces, cuando uno espera que se puedan debatir propuestas estructurales, uno escucha propuestas como que quiten el PIN, pero es que ese no es el problema. Eso no tiene trascendencia. Sí, o quiten los derechos a grado, eso tampoco tiene trascendencia. Lo trascendental aquí es garantizar el derecho de acceso a la educación superior de los sectores más vulnerables del país. Ese sí es un problema estructural. Sigamos. Miren todo lo que nos toca sostener. A nosotros nos exigen calidad. Eso implica vincular profesores, mejorar infraestructura física.
En los últimos años lo que han hecho las universidades públicas es sostener el ejercicio de la docencia con profesores catedráticos, porque vincular docentes de planta cuesta recursos, y es lo que no tenemos. Por eso en la mayor parte de las universidades, ven ustedes esas barras que ven allí, por ejemplo, la verde, cómo se incrementó la vinculación de profesores catedráticos, ¿sí?, para poder suplir el servicio educativo y cómo se ha mantenido el número de docentes de planta o de carrera y los docentes ocasionales. Sigamos. Aquí pueden ver el dato que les decía de los recursos de la transferencia a nación y recursos propios. Todo lo que nos toca generar a las universidades públicas año a año. Sigamos. Y aquí está el factor estructural. Aquí está el problema, estimados candidatos. Y en esto consiste el proyecto. Miren. Ustedes pueden ver la franja azul. Este es el crecimiento del IPC anual. Aquí estamos desde el año 2012, año 2020. Entonces miren lo que crece el IPC, 3.7, 3.4, 1.9. Ese es el factor de transferencia. Con ese factor la nación año a año nos transfiere la plata a las universidades públicas. Pero lo que no ve la nación es que las universidades públicas hemos crecido por encima. ¿Cuánto? En promedio 4 o 5 puntos, por encima de la transferencia. ¿Cómo suplimos entonces ese faltante? Con esfuerzos propios, recursos propios. Ahí está el desfinanciamiento de la universidad pública. Esa es la razón. ¿Qué es lo que buscamos entonces con el proyecto? Cambiar ese mecanismo de transferencia, que no sea el IPC. Nosotros creamos uno nuevo. Sigue la diapositiva siguiente. Sigamos. Nosotros hablamos del ICE. ¿Y qué habla el ICE? Que es el índice de la canasta educativa. Hombre, que ese nuevo indicador cobije variables que no cobija el IPC. ¿Cuáles son las variables que no cobija el IPC? Vinculación de profesores de planta. No lo cobija. Cobertura. No lo cobija. Nosotros estamos hablando de que se incremente la cobertura en los próximos años, 4 o 5 años, en 200.000 cupos universitarios. Eso lo planteamos en ese modelo. Puede ir más, dependiendo de la voluntad política de quien pues gobierna el país y de la voluntad política del Congreso en la próxima legislatura. Podríamos ir mucho más allá. Vinculación de personal administrativo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con mejoramiento de infraestructura. Las universidades públicas en los últimos años han desmejorado su infraestructura. ¿Por qué? Porque no hay recursos. La nación no nos transfiere recursos para infraestructura. Entonces, sigamos. Estos son los factores que nosotros proponemos. Cambiar ese indicador, cambiar el IPC. En eso consiste la reforma del artículo 86 y 87, estimados candidatos al Congreso, al Senado. Necesitamos cambiar el IPC, porque si no se cambia ese indicador de transferencia, en el 2023 los 680.000 estudiantes de las universidades públicas están en las calles de Colombia, ¿sí? Porque no vamos a tener recursos para sostener todo este funcionamiento. ¿Qué hizo este gobierno? Reconoció esto que estoy planteando aquí. ¿Cómo lo reconoció? Nos dio 1.3 billones adicionales al IPC. Dijo, en el año 2019 3.5 adicional. En el año 2020 4.0 adicional. En el año 2021 4.5 adicional. Y en este año 4.5, 65 adicional. ¿Qué significa haber hecho eso? Reconocer que ese indicador de transferencia actual, que es el IPC, es inferior al crecimiento de las universidades. Nos envió recursos para infraestructura, claro. 1 billón del sistema de regalía para que se invierta en infraestructura física, técnica y tecnológica de las universidades públicas del país. Recursos para investigación. Formación de 1.000 doctores en Colombia. La Universidad de Córdoba se ganó 40 doctorados. Proyectos de investigación. O sea, este gobierno realmente reconoció esas debilidades y suplió, pero transitorio, es decir, 4 años, que vencen 2022. A partir del 2023, ¿qué va a pasar? Pues necesitamos que esa reforma se haga realidad. De lo contrario, la universidad pública, estimados aspirantes al Congreso, no va a tener la oportunidad de ser sostenible. Esa es la reivindicación y en eso queremos escucharlos a ustedes porque ese es el tema, ese es el problema nacional. Entonces, hablar de la universidad pública es conocer eso. ¿Por qué la universidad pública cobra PIN? Hombre, porque esa es una fuente de ingresos propio. ¿Por qué la universidad pública cobra derecho a grado? Porque esa es una fuente de ingresos propio. ¿Por qué la universidad pública no podía regalar matrícula? Porque esa es una fuente de ingreso propio. ¿Por qué la universidad pública cobra por un diplomado? Porque esa es una fuente de ingreso propio. ¿Por qué la universidad pública cobra por un seminario? Porque esa es una fuente de ingreso propio. ¿Por qué la universidad pública cobra del centro de idioma los cursos de inglés? Porque esa es una fuente de ingreso propio. ¿Por qué nuestros laboratorios, nuestros centros, nuestros institutos tienen que vender servicios? Porque
Nosotros tenemos que generar la Universidad de Córdoba este año 48.000 millones de pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué institución pública en Córdoba tiene que producir ese dinero? Nosotros, porque nos condenó un modelo de financiación que ha generado eso, no solamente en esta, en las 33 universidades públicas. Así que sobre eso, estimados candidatos, queríamos compartir. Al final, le vamos a regalar este libro, que es esta sistematización que hay aquí, donde está el modelo. Es el libro que sacó el SUBE el año pasado, en noviembre, donde sistematizamos el diagnóstico y la propuesta de reforma. Nosotros esperamos radicar ese proyecto en el mes de marzo, porque nosotros queremos trabajar con el Congreso que se elija ahora el 13, de la mano con ese Congreso. Yo he hecho este trabajo en todo el país, he recorrido las regiones, me he sentado con muchos aspirantes, con muchos senadores, ya conocen el tema y la idea es que pueda haber un consenso para que ese trámite en el Congreso de la República de esa reforma se dé este año, para que a partir del 2023 pues las universidades públicas podamos contar con los recursos suficientes para nuestra sostenibilidad financiera y nuestro servicio educativo. Muchas gracias.